En el folleto de escuela sabática, hermanos, tenemos aquí un breve resumen de nuestra lección. Hay algunas preguntas, ¿no?, que hay que resolver. Hoy día es viernes 17 de enero, hermanos. Viernes 17 de enero. Estamos en el primer mes de este año 2025 estudiando este tema acerca del amor de Dios. Y en esta oportunidad y en esta semana nos hemos estado preocupando cómo agradar a Dios, cómo agradar a Dios, ¿no? A nuestro Padre, nuestro Creador, sustentador, ¿no? Cómo agradarle a Él. Vamos a ver, hermanos, entonces algunos, veremos los resúmenes, ¿no? En este caso, sobre todo lo que dice la lección y también lo que nuestro hermano Sergio Fustero ha hecho un resumen, también veamos eso. Bien, en en la lección de escuela sabática, a ver si me confirman si se ve o no se ve la presentación, hermanos. Si no se ve, me pasan la voz. Ahí está, hermanos, el título para este día. Dice, ¿no? Para estudiar y meditar, ¿no, hermanos? Y ahí nos sugiere leer un libro, El Deseo a todas las gentes, y el título del capítulo para leer dice, No se turbe vuestro corazón. Ahora, comentarios, hermanos, respecto a la lección, dice así, el Señor, hermanos, dice que se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí viene el primer comentario, ¿no, hermanos? A ver, participen ahora sí, hermanos. A ver, dice aquí, el Señor se chasquea cuando el pueblo se tiene en estima demasiado baja. ¿Qué les parece ese comentario, hermanos? O sea, miren, dice que nuestro Dios se siente triste, digamos, ¿no? Hermano Porque Cristo, sí, hermano Marcelino, a ver si puede comentar de lo que buenos estamos días con leyendo. todos, hermanos. Buen día, hermanito. En la experiencia de los dos espías, los 10 tuvieron esta experiencia, exactamente, es un espejo. Ellos dijeron, nosotros frente a ellos somos como hormigas. ¿Cuándo una persona va a ser como un insecto frente a otra persona? No, su autoestima estaba demasiado exagerado, ¿no? Seguramente han podido ser un poco más altos, quién sepa, ¿no? Pero no tanta la diferencia, la autoestima demasiado bajo. Aún así, ellos habían visto cómo Dios los sacó con mano poderosa de en medio de Egipto, sin que ellos hicieran nada. Dios luchó por ellos. El problema es que el enemigo nos presenta a nosotros el asunto exageradamente en todos los campos. Nos da de repente demasiada cantidad de dinero y tras el dinero nos olvidamos de Dios. O nos aleja demasiado el dinero de nuestras manos y estamos de repente diciendo no, que Dios no tiene poder para tener el equilibrio, ¿no? ¿Quién nos diera la cordura, el equilibrio para caminar? Con razón se le dijo a Josué, no te desvíes a la diestra ni siniestra, no seas demasiado exagerado en ambos lados, ¿no? Solamente Dios se glorifica en aquellos que confían en Dios. Ayer presentábamos, ¿no?, el asunto del microscopio en un laboratorio, ¿no? De física, de química o de biología, dependiendo qué cosa se estudia, pero es el mismo aparato que se utiliza. Ahora, en campo espiritual, nuestro objetivo es Cristo y el diablo utiliza el macrométrico, nos aleja tan lejos de Cristo. O si no, demasiado cerca, somos muy fanáticos, demasiado que ya no, ni siquiera los sábados lo desconectamos el teléfono, que es bastante útil si hay una emergencia. Si está desconectado, bueno, ¿para qué nos sirve el teléfono, no? Bueno, todas esas cosas tenemos que mantener la cordura y Dios nos ayude a tener ese equilibrio.
muy bien, hermano Marcelino, qué interesante, ¿no? Los comentarios en primer lugar, nuestro hermano, lo que entendemos, hermanos, ahí está el ejemplo, ¿no? De cómo es que el Señor se chasqueó, ¿no? Con los espías que fueron pues a Calacaná, ¿no es cierto? ¿No? Ellos fueron a ver ahí si realmente lo que Dios decía, la promesa era cierta o no era cierta, pues era cierto, ¿no? Todo, que esa tierra fluye leche y miel y eso les iba a entregar Dios. Los espías habían visto todo esto, ¿cuántos espías eran, hermanos? 12, ¿no, hermanos? ¿Está bien? O, a ver, entonces, hermanos, dos de ellos, hermanos, tenían otro concepto, ¿no? Pero los 10 hermanos tenían una estima demasiado baja. Es decir, ellos se consideraban, ¿no? Digamos, a ver, no recuerdo el nombre preciso, pero vamos a ver como unas hormigas, algo así como dijo el hermano, eh, de que no podían pues vencer, no podían posesionarse de esa tierra, que eran gigantes, ellos se veían tan pequeñitos, ¿no? Y esa estima pues demasiado baja, ¿no? Hermanos, y fue, o sea, eso fue falta de fe, pues, hermanos, falta de fe, o sea, se olvidaron de que Dios es todopoderoso y que Él los estaba guiando. Mientras que otros dos, o digo, dos de los espías, hermanos, dice aquí, voy a seguir leyendo aquí el comentario, aquí dice, desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha, como seres humanos, no, probablemente, claro, no podían, ¿no? Nosotros también como seres humanos, así, independientes de Dios, no podemos hacer nada, pues, hermanos, pero como hijos de Dios, hermanos, dependientes de Dios, estos dos espías, Caleb y Josué, pues dijeron, ¿no? Es verdad todo lo que se dice, ¿no? Que ahí las personas, por más gigantes que sean, pero tenemos a un Dios todopoderoso y somos hijos de Dios, y así que por la fe tenemos que ir y vamos a vencerlo, ¿no? Vamos a vencer como sea, con Dios se ha estado venciéndose, ¿no? A los egipcios, de ahí se ha salido y todo. Entonces había una estima ya en este caso, con y lo que habló nuestro hermano Marcelino es el punto de equilibrio, ¿no? La estima correcta, ¿no? No, tampoco, ¿no? Eh, excederse, ¿no? En la creencia, como hizo mención, ¿no? Uno irse al fanatismo, ¿no? Al fanatismo y sino mantener ese punto de equilibrio, dijo nuestro hermano. Eso qué interesante, hermano. Sí, pues ese punto de equilibrio, hermanos, es importante, ¿no? Eh, el punto de equilibrio, estamos, hermanos, en este mundo prácticamente en su punto de equilibrio, pues hermanos. Si hubiera un desequilibrio, desaparece la Tierra, pues hermanos. O sea, si el movimiento de la Tierra o del Sol, de todo el universo, ¿no? Si fallara algo, hermanos, entonces esta Tierra, hermanos, desaparecería completamente en un instante, ¿no? En un segundo desaparece. El clima, por ejemplo, donde vivimos está en su punto de equilibrio, por eso podemos vivir a pesar de que en los polos así hay frío, no hay lugares donde también hay calor, pero hermanos, pues la Tierra mantiene ese punto de equilibrio, aunque la administración como mayordomos de esta tierra a veces no se ha administrado bien, hay consecuencias, ¿no? Por eso hay muchos problemas naturales, ¿no? Como consecuencia de una mala administración, que el hombre explota la tierra, ¿no? Y contamina también la tierra, pues, hermano. Punto de equilibrio en todo, hermanos, en las relaciones familiares también tiene que haber punto de equilibrio, ¿no? En esa relación que se tiene con Dios, la presencia de Él, guiarse por Él, mantener ese punto de equilibrio, pues hermanos, no tampoco el esposo ofenda al esposo o la esposa al esposo, un punto de equilibrio. Es importante eso, ¿no? Mantener ese punto de equilibrio para que haya esa paz, esa felicidad, ¿no? Y en todo, en la misma sociedad, en las relaciones que se tiene con los demás, punto de equilibrio, hermanos. En el negocio también, hermanos, no el punto de equilibrio, no puedo gastar más de lo que gano, ¿no es cierto? Un punto de equilibrio, porque va a haber problemas, ¿no es cierto? En todo tiene que haber punto de equilibrio. En la salud también el cuerpo necesita un punto de equilibrio.
por más que sea algún alimento bueno, pero no puedo excederme, ¿no? Por decir, comer esta fruta, digamos, los mangos, no puedo comerme 100 mangos en un solo día, pues no, hermanos. Será pues, algunos mangos, porque si no me voy a matar, me voy a enfermar y matar, ¿no? Por más que sea buena alguna fruta, alguna comida que Dios ha preparado. Bueno, punto de equilibrio, hermanos. O sea, nosotros decimos también la temperancia, ¿no? Qué bien, hermano, su comentario. Entonces, ahí está, aquí tengo el comentario. Entonces, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime, dice, según el valor que Él le atribuye. O sea, que lo que nos atribuye, hermanos, nos dice Dios, ustedes son mis hijos y así como hijos deberíamos caminar, pues, hermanos, en esta tierra como hijos de Dios, así como el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, mostró el carácter del Padre en esta tierra, es nuestro modelo, es nuestro hermano mayor, sigamos esas pisadas, mostremos en el comentario, Dios la quería, dado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No? Vino en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo en carne, ¿no es cierto, hermanos? Una empresa tan costosa, hermanos, tuvo que dar su propia vida para restaurarnos, para redimirnos, para comprarnos, para volver, ¿no? En comunión con nuestro Padre Dios. Tiene empleo, dice, pues para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre, pues hermanos. Bueno, hermanos, en esta semana que estaba pasando, pues sábado hemos hecho ayuno y ahí en la iglesia se han presentado los planes, algunos departamentos de la iglesia han hecho sus planes con presupuestos. Así que en la actividad misionera tiene su presupuesto de varios cientos de soles, a otro departamento, la administración de nuestro grupo tiene un presupuesto más de casi 2.000 soles, creo, ¿no? Así su presupuesto. Y así cada departamento con su presupuesto. Entonces, pero si en nuestro grupo apenas entra una determinada cantidad, ¿no? De ofertas y tenemos ese presupuesto. Entonces decía, ¿qué hacemos? Esa es nuestra, aquí en Niños del Oro, aunque sean ojos reales que se van a hacer misioneros, entonces Dios va a bendecir y Él va a proveer, pues entonces en eso se quedó proveerá Dios y se verá, ¿no? No necesariamente de los fondos de la iglesia o del grupo, ¿no? Sino pues se verá, ¿no? De dónde Dios provee ese presupuesto para lograr, siempre, si estuviéramos, es el dueño del universo, hermanos, ¿no? Y tiene todo, y si vamos a ser para socios nuestros hermanos, esperar grandes cosas, entonces aquí, hermanos, la fe es importante, así como los dos espías tenían fe para entrar en la Canaán terrenal, y entraron realmente ellos, pues, pero después de 40 años. Pero los otros 10 que no tenían fe, pues se quedaron, no entraron, murieron ahí. Y todo el pueblo de Israel que hizo caso, ¿no? A los 10 espías, ¿no? Que se tenían en estima baja, se quedaron, pues, hasta morir allí, porque ellos no creían, pues que podían entrar. Sus hijos ya entraron a la Canaán terrenal. Hoy en día, hermanos, tengamos fe también, que ese es el tema que hemos estudiado en esta semana, que eso es lo que le agrada a Dios, hermanos, que realmente pues nos estimemos como hijos de Dios y creamos que tenemos pues, ¿no? Al médico de los médicos, al que da la vida, al que da la resurrección, no, Él es el que nos justifica, nos perdona, bueno, es lo máximo, ¿no? Nuestro Dios y a través de Jesucristo nos da todas sus promesas y si creemos, hermanos, eso le agrada a Dios que creamos, ¿no? En sus promesas. Pero dice aquí, orar en nombre de Cristo significa pues mucho, hermanos. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras, pues, hermanos. Qué interesante este otro comentario, ¿no, hermanos? Significa, dice en nuestra oración, que estamos aceptando pues el carácter de nuestro Dios, que Dios es amor, ¿no es cierto, hermanos? Y debemos manifestar su espíritu, pues, ¿no? De nuestro Señor ese amor y también su justicia, ¿no? Y realizar, pues, también sus obras. No debemos de ser simplemente teóricos, sino debemos ser prácticos, llevar a la práctica, ¿no? Continúa los comentarios, dice hermanos, la promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición, dicen, ¿no? Entonces aquí, hermanos, la promesa del Salvador se da bajo qué condición, hermanos. Y la Biblia dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, hermanos. Ahí está la condición, la promesa de Dios
que Dios hace, hermanos, es que si le amamos, hermanos, demostremos ese amor, dice, guardando sus mandamientos. O sea, lo primero, hermanos, es que nos demos cuenta de que Dios nos ama. Ahora, si nosotros vemos eso y nosotros también viendo el amor de Dios, nuestro ser responde, ¿no? De igual manera, reflejamos ese amor hacia Él. Entonces, eso implica, pues, hermanos, que guardemos sus mandamientos, ¿no? Guardar sus mandamientos. Eso es una evidencia de que estamos eh, respondiendo al amor de Dios. Y el guardar los mandamientos debe de haber esa, ¿cómo diría? Esa causa, ¿no? El amor. No se puede guardar mandamientos, o sea, no tendría valor guardar mandamientos sin amar a Dios, por la fuerza o por miedo, ¿no? Él salva, dice, a los hombres, no en el pecado, dice, ¿no? Sino del pecado. ¿Qué les parece, hermanos? Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Hermanos, aquí está este comentario importante, hermanos. Creo que en esta semana hemos estado mencionando todo eso. Dios es amor y este trimestre también, ¿no? Y ama a todos, pero no salva a los hombres en el pecado, no pues. ¿Cómo me va a salvar? O sea, me va a llevar al cielo con cáncer y voy a estar con cáncer en el cielo ahí de dolor, sufriendo. No, pues. Lo que el Señor quiere extirpar, pues ese cáncer, o sea, el pecado de mi vida, ¿no? Extirpar, para que vaya, pues, con un nuevo cuerpo, ¿no? Eterno, ¿no? Para vivir, ¿no? Eternamente con el Señor. O sea, el pecado es esa enfermedad aquí, hermanos, pues, que nos destruye. Y no va a entrar el pecado ya, pues, en la nueva tierra, nuevo cielo, hermanos, no. Entonces, Él salva a los hombres no en el pecado, pues no, pues nos salva del pecado más bien, ¿no? Sino del pecado nos está diciendo. Y los que le aman, hermanos, si le amamos a Dios, debemos mostrar nuestro amor obedeciéndole, pues obedeciéndole. Toda verdadera obediencia, dice, proviene del corazón, hermanos. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. O sea, no solamente diremos, no. mm, Bueno, entendiendo el corazón, hermanos, que es el centro, el punto central de todo nuestro ser, ¿no? Eh, y pues no solamente, no diríamos de la mente. La obediencia tiene que ver por, no sé, em, sino de todo el ser, diríamos, ¿no? Porque la verdadera obediencia proviene del corazón, dicen, ¿no? Debe ser completo, ¿no? O sea, de todo el ser entero. La de Cristo procedía del corazón, dice. Su obediencia de Cristo, hermanos, como hombre, como nuestro hermano mayor, dice, procedía de su corazón, pues, hermanos, de su corazón, dice ahí, ¿no? La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, dice, ¿no? Amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, dice, ¿no? Muy bien. Dice que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¿Qué les parece, hermanos? Claro, en este caso, hermanos, de una forma natural, no estaremos pues no obedeciendo a Dios, o sea, nuestra propia mente y también nuestro propio cuerpo, nuestro propio corazón, todo nuestro ser nos va a llevar a eso de una forma natural, no un asunto no natural, no, o sea, mm, donde uno hace un sacrificio, no, no, sino que de una forma natural, no, obedecer a Dios, ¿no? Ese es pues el nuevo pacto, hermanos, ¿no? Dice que yo voy a escribir mis leyes en vuestro corazón, en vuestra mente, y de tal manera que no van a necesitar que alguien les diga, obedezca mi mandamiento, el sábado, devuelvan su diezmo, no sé, no cometan adulterio, no roben. No, porque ya estamos programados, porque Cristo está en nuestro corazón y de forma natural ya no hacemos pues las cosas. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Aquí, hermanos, en este comentario, ¿no?
está, a ver, volvemos a leer, y si nosotros consentimos, hermanos, eso depende de nosotros que consintamos, que Dios pues esté en nosotros, entonces dice, se identificará de tal manera que nuestros pensamientos y fines amoldará, dice, de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos, hermanos. La voluntad refinada y santificada, hermanos, hallará su más alto deleite en servirle. ¿Mm? Hermanos, miren, entonces nuestra voluntad, ¿no? Que ya está refinada, ¿no? Por el Espíritu Santo, hermanos, santificándonos, cambiando nuestros hábitos, lo santifica, entonces halla ahí, dice, su más alto deleite en servirle. Entonces recién ya no somos egoístas, ya no estamos pensando en nosotros, sino en servir. Para eso estamos en esta tierra, para servir. Entonces nuestro deleite va a ser servir, servir, ¿no? Entonces recién va a tener ese sentido. Entonces eso va a estar al agrado de nosotros. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio, hermanos, conocerle, nuestra vida será pues una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo, y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odiosos. O sea, no vamos a querer que el pecado reine pues en nuestra vida, hermanos. Bueno, esos son los comentarios, hermanos, del espíritu de profecía, hermanos. De este libro, El deseado de todas las gentes, hemos leído unas porciones. Y si uno lo lee, pues no ese capítulo que se ha dicho, pues interesante. Hay más cosas todavía. Ahora el examen viene, hermanos, de esta lección. Primera pregunta, a ver, ayuden aquí, hermanos, a responder. A ver, ¿qué puede significar recibir? Dice desinteresadamente. A ver si alguien quiere responder. Yo no entiendo, hermanos, acá, ¿no? ¿Qué puede significar acá? Dice recibir desinteresadamente. Recibir desinteresadamente. No logro entender qué quiere decir acá. Recibir desinteresadamente. Ahora, la otra pregunta dice, ¿cómo crees que será la relación de dar y recibir en el cielo y en la tierra nueva? Dice, en el cielo y en la tierra nueva, ¿cómo será eso de dar y recibir, hermanos? ¿Cómo va a ser, dice, esa relación de dar y recibir en el cielo y la nueva tierra? Pues, a ver, ¿algún hermano puede ayudarnos en responder estas preguntas, hermanos? A ver, bueno, de repente, hermanos, pensemos en que Dios no, dice, de tal manera, dice, nos ama a todo el mundo, hermanos, que dio, o sea, dio, dice, dar, hermanos, dio a su hijo, ¿no? O sea, lo más importante, lo mejor que tiene, hermanos, pues, entonces, dio a su hijo, ¿no? Unigénito. Dio, entregó para que seamos salvos, no, para que muera, para que pague por nuestros pecados. Dio lo mejor que tenía. O sea, él mismo se dio, pues prácticamente, hermanos. Entonces ahí, ¿no? Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio. Pero acá la pregunta dice, hermanos, ¿qué puede significar recibir desinteresadamente? No logro entender eso, hermanos. ¿Cómo es eso de recibir? ¿No? Dar, tal vez, no, hermanos, no sé, dar es lo que el Señor dio, sí, dio. Y, 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 hermanos, esperando, ¿no? Que todo ser humano pueda recibirlo gratuitamente, ¿no? A Jesús, ¿no? Que es el Salvador. Mm, Ahora, claro, dice, ¿cómo crees que será la relación de dar y recibir en el cielo y en la tierra nueva? Imaginemos que ya estamos en la tierra nueva, ¿no? Una nueva tierra. ¿Y cómo va a ser eso de dar y de recibir, hermanos? A ver, no sé si alguien quiere participar. Por favor, hermana, a ver algo.
te A puede ver, ayudar no un sé si, sacerdote. si irá por ahí, pero a ver, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros fuimos a Naciones Unidas y se habían quemado las casas, recuerdo que le dije a la persona que estaba a cargo allá que nosotros como iglesia, la verdad es que queríamos ayudar y quería saber qué es lo que necesitaban. Y él me dijo que hasta un clavo para ellos era bueno. Eh, Él, en ese sentido, él no fue abusivo ni fue más allá pidiendo, no, nosotros necesitamos esto, lo otro, qué sé yo. Él, cualquier cosa que nosotros pudiéramos darle, él lo recibía de forma amorosa, cariñosa, ¿cierto? Y con agradecimiento. A veces nosotros esperamos, por ser hijos de Dios, o muchas personas dicen que van a recibir todas las bendiciones de Dios y poco menos que nunca van a tener ningún problema. Cuando nosotros nos acercamos a Dios desinteresadamente, y desinteresadamente digo porque resulta de que Dios ya lo hizo todo por nosotros, y si bien es cierto, sigue haciendo cosas, son cosas que nosotros no merecemos. Entonces, recibir desinteresadamente significa recibir con humildad, con sencillez, ¿cierto? Y sabiendo que es algo que no merecemos, y es hacerlo desde el amor. Ujú. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues estoy tratando de entender también, sí, en esto del hombre que debía 10.000 talentos, ¿no? Y se le dio el perdón, ya no debía de pagar, algo que no podía pagar, pues, ¿no? Y parece que él sí interesadamente lo recibió ese perdón, porque a su compañero, diremos, ¿no? De negocios y todo, ¿no? No le quiso perdonar. Entonces, porque si hubiese sido desinteresadamente hubiese recibido así ese perdón, entonces él no hubiese, él también hubiese perdonado, ¿no? A su compañero. Eh, pero, no sé, ahí de repente había un interés, ¿no? Si recibimos el perdón, hermanos, o las bendiciones de Dios, no debemos levantar la cabeza, sino, como está explicando nuestra hermana también, pues ahí está el amor, o sea, y en el cielo, hermanos, dar y recibir va a ser, me imagino, un asunto natural, ¿no? O sea, no habrá ahí nada de egoísmo, pues, hermanos, en el cielo no habrá egoísmo, ¿no? Nada, ¿no? Y bueno, me imagino así. Bueno, son cosas que en la mente humana no ha venido. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Bueno, Dice, justo, provenir. Sí, hermano, a ver, por favor, si algo podemos entender. dar y recibir, ¿no? O sea, es interesante cómo nuestros pioneros en la fe han sembrado el Evangelio justamente con este plan de dar y recibir. Cuando Fernando Stahl ingresó hacia el lado de la selva peruana, después de trabajar 10 años, él en su equipo llevaba Biblias, pero aparte de él llevaba también para las niñas pañuelos de colores, cosas que a las niñas les gusta, pues las jóvenes, adolescentes, a los niños, dulcecitos, algo así de regalito para los varones, o ¿cómo se llama? Navajas pequeñas, cuchillos chiquititos que les sirva como cortacartón, esas cosas, ¿no? Pero para ingresar con las autoridades también sabía. Hay un librito que dice, Él nos amaba, y allí cuenta nuestra historia cómo después de salir de la guerra del Pacífico quedamos pues en la bancarrota y el gobierno debía mucho dinero a las personas que tenían mucho dinero en aquellos tiempos, prestaron dinero y para pagar eso dieron miles de hectáreas en la zona de Huánuco hacia adentro, en la selva. Y Ujú. entonces, ese terreno ha sido entregado a una compañía inglesa, British, no sé qué, bueno, y administraba un señor conocido, Valle Riestra. Y Valle Riestra es un escritor peruano muy famoso, y él era pues de la Iglesia Popular. Bien, nosotros somos católicos, usted no puede entrar, pero el pastor tenía una recomendación de la oficina principal de su jefe,
darle paso libre. Empezó a perseguirle a muerte, pagaba a gente para que lo matara, pero nunca. No, el siervo de Dios se enfermó, y los siervos de Dios, cuando tú te enfermas, no quiere decir que Dios no está a tu lado, ¿no? Y él una semana estaba enfermo, con paludismo, no sé, con cosas así, así oraba. Y Dios lo sanó, pero eso estaba haciendo observar chigengas de la selva, ¿no? Y la cosa que se curó, y su esposo enfermo, las manos arriba y se sana. Vamos por él. Y oró, levantó las manos, oró por él y sanó el hombre. Y resulta que Valleriestra un día se enfermó a muerte. Y el pastor era famoso por sanar, levantando las manos, arrodillarse y eso. Y Valleriestra fue sanado. Y por agradecimiento le donó una cantidad de terreno a la iglesia. Allí tenemos ahora la misión, el colegio adventista y todo lo demás. Cuando damos y recibimos, la obra de Dios sigue adelante. Amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está un testimonio, hermanos. Bien, entonces ahora, hermanos, vamos con la pregunta 2. Provenientes de una parte lejana del cosmos, dice, ¿no? Quizá más allá del alcance del telescopio espacial, James Webb dice, los mensajeros celestiales se refirieron al profeta Daniel como Hamudot. En hebreo dice amado, deseable, precioso. O sea, está diciendo aquí, hermanos, de que Daniel era considerado para Dios un hijo amado, deseable, precioso, ¿no? Así lo consideraba Dios a Daniel, ¿no? Y lo hicieron 3 veces en Daniel 9:23. Gabriel dice, porque tú eres muy amado. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, Daniel, este profeta Daniel, ¿no? Era muy amado por Dios, hermanos. En Daniel 10:11, un ser celestial, tal vez nuevamente dice Gabriel, ¿no? Lo llama varón muy amado, dice, varón muy amado. O sea que Dios lo amaba mucho a Daniel. Una frase repetida a Daniel más tarde también en Daniel 10:19 dice, piensa en lo que esto dice, piensa en lo que esto dice de Dios, hermanos, de cuán cerca está de nosotros. Bueno, bueno, en este caso, hermanos, está diciéndonos de que pensemos de que Dios está ahí junto con Daniel, porque lo amaba bastante a Daniel, ¿no? Piensa en lo que esto dice de Dios, ¿no? Que Él, o sea, que está cerca de nosotros, está cerca, está aquí en la sala también, ¿no? ¿Qué esperanza puedes extraer para ti mismo de esta asombrosa verdad? Dicen, ¿no? Pregunta, dice, ¿no? ¿Qué esperanza puedes extraer para ti mismo de esta asombrosa verdad? Hermanos, a ver si alguien quiere responder de que Dios está acá con nosotros, así como estuvo con Daniel, ¿no es cierto, hermanos? Estuvo con Daniel. Y entonces aquí la pregunta, ¿qué esperanza podemos extraer, ¿no? Para nosotros mismos de esta asombrosa verdad que Dios esté acá con nosotros en esta sala? ¿Dónde estás tú, hermano? Ahí está el Señor. A ver si alguien quiere responder. Prenda su micro, responda. La tercera dice, ¿cómo se relacionan los ejemplos de los héroes de la fe de los que se habla en Hebreos 11, hermanos? Hebreos capítulo 11. Ahí se menciona, ¿no? Muchos héroes de la fe, ¿no? Ahí está Abraham, está Moisés, y así. Muchos héroes de la fe están ahí mencionados en el capítulo 11, ¿no? Dice, ¿cómo se relacionan entonces los ejemplos? ¿Cómo se relacionan esos ejemplos de los héroes de la fe de los que habla Hebreos 11 con el contenido de la lección de esta semana? A ver, en esta semana hemos estudiado la lección, hay un contenido, ¿no? Esta lección, pero comparando con lo que dice Hebreos 11, entonces, ¿qué relación encontramos? Específicamente, termino este tema, específicamente dice, ¿qué revelan tales ejemplos acerca de cómo es posible agradar a Dios por la fe? Preguntas, ¿no? ¿Qué revelan tales ejemplos acerca de cómo es posible agradar a Dios por la fe?
¿Qué puedes aprender y aplicar a tu vida diaria de esos ejemplos de fe y fidelidad, hermanos? A ver, alguien quería responder. Responde, hermano, a ver. Sí, hermano, justamente iba a decir eso, de que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mueve a la acción. El Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cuando vemos la galería de la fe, es cierto, todos estos personajes que están allí fueron movidos a la acción por fe en Dios y cierto en lo que Dios podía hacer por ellos, incluso sin ver o tener ahí mismo la respuesta de Dios. Vemos como Abraham salió de su tierra, ¿cierto? Y él no alcanzó a ver ni siquiera la tierra que Dios le había prometido, pero por fe, ¿cierto? Salió y hizo la voluntad de Dios. A veces esa fe ciega, eh, hablamos del amor ciego, ¿cierto? Pero con Dios podemos tener ese amor ciego, porque Dios no es como nosotros, Dios es fiel, Él no miente, Él es leal, Él cumple en todo. Entonces, en Dios podemos confiar ciegamente. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues la fe, hermanos, como vemos en este capítulo 11 de Hebreos, eh, queda, pues, hermanos, ¿cómo diría? Eh, Queda escrito, diremos, ¿no? Así en la historia misma, los hechos quedan escritos del hombre o mujer que tiene fe. Si tú tienes fe, hermano o hermana, fe, eso queda, ¿no? A lo largo de la eternidad va a quedar, hermanos, que una obra de fe, ¿no? Eh, y eso es lo que menciona en Hebreos 11, hermanos. Pues, por ejemplo, dice de Enoch que antes de que se lo llevara Dios al cielo, dio testimonio, ¿no? De que realmente agradó a Dios, pues, hermanos. O sea que tenía fe, pues, Enoch en Dios, caminaba con Dios. Así que, hermanos, Hermano, pues, hermano, sí, ¿alguien quiere preguntar o comentar? Sí, buenos días. Voy a regresar al tema pregunta 2, que ya. sobre eso quería comentar, sobre ese tema de pregunta 2. Se trata de que Dios amó, lo agradó. Daniel toca agradar a Dios para que Dios nos ame, ¿no? Sería un pedido para todas las oraciones, queda agradado con nosotros. Y oramos siempre pendientes de Él, que estemos pendientes de sus palabras, que estemos caminando. Y hermano, todo el grupo. Bien, bien, hermano. Sí, pues, hermanos, así como dice su hermano Teodoro, ¿no? En realidad, vemos de que Daniel, ¿no? Desde seguramente sus papás lo educaron muy bien a Daniel, niño, y sería un jovencito así, donde fue llevado, pues, prisionero a Babilonia, ¿no? Y ahí, ¿no? Iba a servir al rey, ¿no? Eh, Tenía sus amigos también, ¿no? Y hermanos, pues lo primero era de que respecto a la alimentación, ¿no? La comida, y él tomó la decisión, y sus amigos también, ¿no? De que ellos no se alimentarían con la comida, ¿no? Del rey, sino con la comida que habían aprendido, o sea, que se debía comer, ¿no? Lo que Dios había indicado. Y bueno, creo que todo ahí, que realmente esa alimentación de los otros jóvenes, ¿no? Porque hubo un examen, un concurso, y se demostró. Y llegó pues a ser uno de los primeros ministros, diremos, el primer ministro, ¿no? Entonces, y en todo, hermanos, ¿no? O sea, él practicaba todos los mandamientos, sus amigos también respetaban los mandamientos, también los respetaron a costa de sus propias vidas, fueron lanzados al horno de fuego ardiente, ¿no? Porque ellos obedecían el mandamiento. Daniel y sus amigos, pues, pudieran tener esa fe. Consecuencia de ello, hermanos, pues, la trampa que le pusieron sus colegas era, pues, no, la muerte, ¿no? La fuerza de los leones, pero Dios lo protegió, lo cuidó, hermanos, pues, ¿no? Él era firme con Dios, ¿no? Y así, entonces, y a él le comunicaba, ¿no? Dios muchos mensajes para ese tiempo y para el futuro cumplían. Entonces era muy amado pues Daniel, ¿no? Entonces tenemos que meditar, pensar quién era ese Daniel, pues a Dios, a Daniel. Entonces nosotros también debemos tener esa fe de Daniel, creía en Dios y practicaba las cosas que decía Dios, ¿no? De hecho, ¿no, hermanos? Pues la bendición de Dios vendrá por la práctica que hagamos de lo que dice Dios. O rendirnos a Dios, que Dios haga un milagro en nosotros. Aunque a la tercera pregunta, hermanos, también creo que ya
Respondimos ahí que lo mínimo que pueda haber de respuesta, hermanos, aunque sea una pequeña respuesta, así como el endemoniado gadareno, estaba controlado casi el 100% de su vida por los demonios, pero habrá habido pues una pizquita, un poquito, ¿no? No. Y eso es lo que fue suficiente para que, hermanos, para que son los demonios se transformen esa vida de este hombre, hermanos. Entonces, eso en Hebreos no podríamos agradar a Dios, pues es imposible, hermanos. Entonces es importante que nosotros creamos que Dios es nuestro Padre que nos ama, nuestro Creador, nuestro sustentador. Y con esa fe, a pesar de las cosas, y eso es lo que le agrada a Dios, hermano. Bueno, ahora, hermanos, vamos a darle una lectura rápida para cuidarnos del tiempo, hermanos. Dice, para agradar a Dios es el tema de esta semana, pues, hermanos. Yo digo, el hijo que volvía, el padre, ¿no? Es así como un hermano de la iglesia que conociendo y todo, y así con una vida completamente destruida, pero recapacita y vuelve a Dios. Y el padre lo recibe, hermanos, que es Dios, y hace fiesta, se alegra porque ha vuelto con ese pensamiento, ¿no? De reconocer que no merece ni ser hijo ya, pero el Padre los recibe cuando uno vuelve. No, ¿cómo para agradar a Dios es el título, ¿no? Vamos a ver, el texto de memoria dice, el Señor está en medio de ti, está aquí en la sala, ¿no? Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. El texto bíblico de Sofonías 3:17, hermanos. Dios es lo que desea hacer en nuestras vidas, ¿no? En nuestro grupo donde estemos también, ¿no? Que Dios nos está diciendo que está en medio de nosotros, ¿no? Y es poderoso, Él es el que nos va a salvar. Y entonces Él se goza también, hermanos, cuando respondemos, ¿no? A su presencia del Señor, hermanos. Decir, ayúdame, Señor, como también ese hombre le dijo, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer, Señor. Suficiente eso, hermanos, para que Dios actúe y haga milagros en nuestra vida. Y Él entonces se alegra así, hermanos, cuando tenemos esa fe, ¿no? Entonces dice, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. Entonces Dios se alegra, ¿no? Bien, entonces, hermanos, ese es el texto que ha inspirado toda nuestra lección. ¿Cuán fácil o difícil es agradar a Dios? Una pregunta que hace nuestro hermano Sergio, ¿no? ¿Cuán fácil o difícil es agradar a Dios? A ver, pueden responder. Pablo nos invita a hacerle, pues, agradables en a ver, Pablo dice aquí, ¿no es cierto? Debe ser Corintios, ¿no, hermanos? Pablo 5:9. Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Dice Hechos 10:35, se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, esto cuando dice, hermanos, teme quiere decir que se le respeta a Dios, pues el respeto a Dios, ¿no? Entonces el principio, bueno, el comienzo de la sabiduría también, pues, hermanos, está cuando respetamos a Dios, o sea, se teme, ¿no? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es el mensaje también, hermanos, de estos tres últimos ángeles para este último tiempo, ¿no? Temed a Dios. Temer es el respeto, no es el miedo, ¿no? Que también puede significar miedo, ¿no? Pero en este caso es respeto a Dios. Se agrada del que le teme, o sea, le respeta y hace justicia, pues no hace lo justo, pues hermano. Debemos en este mundo hacer lo correcto, lo justo, hermano. Y los perfectos de camino le son agradables, hermanos. Así como David meditaba día y noche en la ley de Jehová, quería ser perfecto, hacer las cosas como Dios manda. Ese era su interés. Claro, en este mundo de conflictos cayó también en algunas circunstancias, ¿no? Cayó en pecado. Pero se levantó y siguió adelante, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, esos textos bíblicos. Para saber cómo agradar a Dios necesitamos conocer, hermanos, el valor que tenemos para Él. Eso es lo que tenemos en primer lugar que saber, dice hermanos. ¿Cuánto valemos para Dios, hermanos? Hermanos, tal vez nosotros podemos pensar, yo no sirvo para nada, no sirvo nada, podríamos decir, pero para Dios, hermanos, tenemos un valor incalculable.
es la sangre de Cristo, ¿no? De su propio Hijo. O sea, Él mismo ha dado su vida, hermanos, ¿no? Para salvarnos. O sea, ¿qué significa eso? O sea, que para Dios valemos mucho, 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 hermanos, ¿no? Y que le hace sentir, dice, ¿no? Aquí, lo primero que debemos saber, dice, es cuánto valor tenemos y qué le hace sentir también, pues, hermanos, y que le hace sentir alegría, placer y regocijo, pues. Bien, eso es nuestra lección, ¿no? Entonces lo resume la lección en varias partes. La primera parte, nuestro valor a los ojos de Dios, cuán valiosos somos para Dios. En la segunda parte, hermanos, la complacencia de Dios, ¿no? ¿Puede Dios regocijarse, hermano, hermana? ¿Cómo complacer a Dios? Son preguntas, ¿no? En esta segunda parte. En la tercera parte, agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios, hermanos? ¿Cuánta fe se necesita para agradar a Dios? Entonces, en tres partes lo dividió esta la lección, hermanos. La complacencia de Dios, ¿no? ¿Cómo es que se complace Dios, ¿no? Vamos a Dios, hermanos, ¿no? Vamos, el desarrollo de esta lección, hermanos, y hay un texto bíblico, cuán valiosos somos para Dios, dice aquí en Lucas 15:32. Pero era necesario revivido y se había perdido y ha sido hallado. ¿Qué les parece, hermanos? Miren aquí, cuán no valiosos somos para Dios, hermanos, cuán valiosos. El hijo pródigo, hermanos, cuán valioso era, hermanos. Como dice allí, hermanos, Hermanito, sí, hermanita, por favor, a ver, cuán valiosos somos para Dios. bueno, yo quería, buenos días primeramente con todos, Buen día, hermanitos. buen día, hermano. Bueno, yo quería comentar sobre para agradar a Dios, ¿no? ¿Qué Ajá. debemos hacer hoy en día, ¿no? En nuestras vidas diarias, cotidianas. Para agradar a Dios en día implica vivir de una manera que reflejemos nuestra fe y amor por Él. Buscar a Dios diariamente, leer la Biblia ¿no? Cada día para conocer su voluntad, dedicar tiempo a la oración, agradeciendo y también pidiendo su dirección, obedecer sus mandamientos, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente. Eso está en Mateo 22:37. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso está en Mateo 22:39. Vivir en santidad. Evitar prácticas que deshonran a Dios y nuestras vidas, como mentir, robar, hablar mal de otras personas, ¿no? Buscar pureza, dicen nuestros pensamientos y acciones, servir a los demás, ayudar a quienes están en necesidad, niños, ancianos, enfermos, viudas y personas en dificultad, mostrar bondad y compasión en cada oportunidad, compartir el Evangelio, ¿no? Hablar a otros sobre el amor y la salvación de Dios en Jesús. Vivir como testimonio de fe para que otros vean a Dios en nosotros. Confiar en Dios completamente en el Señor Jesús. Nos, no preocuparnos por el futuro, sino depender de su provisión y dirección. Mantener la fe en tiempos difíciles, recordando que Él está con nosotros. Alabar y dar gracias. Reconocer a Dios en todo lo bueno, que es todo lo bueno que tenemos, alabarlo con sinceridad en espíritu y en verdad. Pedir guía al Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, produciendo frutos con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe y dominio propio. Eso está en Gálatas 5, 22, 23. Al hacer estas cosas agradamos a Dios porque reflejamos su amor y su propósito en nuestras vidas, como Miqueas 6:8, ¿no? Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solo hacer justicia, amar misericordia
y humillarte ante Dios. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, pues en pocas palabras diríamos, hermanos, como Enoch dice, ¿no? ¿Por qué Enoch fue llevado al cielo, hermanos? Porque caminó con Dios. Ahora, al caminar, hermanos, dos personas cuando caminan, de hecho, necesariamente para estar juntos y caminar así, hermanos, tienen que conversar uno y otro, y así. Dos amigos caminan y conversan, pues, hermanos. Y Enoch caminaba con Dios, hermanos. O sea, hacía todas las cosas con Dios. Y esa comunión, hermanos, pues, así con Dios, hacer las cosas con Dios, fue de agrado a Dios. Dio testimonio de que agradó a Dios de esa manera, Enoch, y fue llevado al cielo vivo, no experimentó una muerte, no, él así fue llevado y está pues ahí seguramente, ¿no? Con un nuevo cuerpo, viviendo eternamente, ¿no? Hermanos, eso es lo que la hermana ha estado leyendo en sus comentarios, hermanos, pues todas esas cosas de obediencia, de alabar y hacer todas las cosas, viene por caminar con el Señor, ¿no? No es otra cosa que uno refleja, esa influencia, ¿no? Refleja, ¿no? Así como Jesús caminaba con su Padre, ¿no? Unido con su Padre, no hago yo mi voluntad, sino con lo que mi Padre dice, y las palabras en que hablaba Dios lo usaba, ¿no? Entonces, esa comunión con el Padre, oraba, estudiaba la palabra, bueno, en este caso, lo que estamos haciendo, ¿no? Estar en comunión con Dios, hacer las cosas con Dios y vamos a reflejar, ¿no? La, el amor de Dios con nosotros. Estamos aprendiendo, ¿no? Ahí, hermanos, de que ese amor que Dios nos ha brindado y nos brinda, hay que compartirlo, ¿no? Ese amor, mostrarlo a nuestros semejantes. Muy bien, ahora continuamos, hermanos, dice aquí, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Hermanos, ¿qué hizo este hijo pródigo? Simplemente volvió, volvió, hermanos. Simplemente lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios a través de Jesucristo, ¿no? Reconciliarnos con el Señor, así como el Hijo. Eso es todo. Lo demás es obra de Dios. Dios es el que hace la transformación del ser humano y nosotros mantengamos solamente, no nos separemos pues de Dios, estemos siempre no con el Señor, ¿no? Me imagino que este hijo pródigo ya no se separó de Dios, pues, ¿no? Como ya, pues, viendo tanto amor del Padre hacia él, pues, no habría valor para separarse otra vez e irse, ¿no? Independizarse ya, ¿no? La felicidad está estando con Dios, la vida eterna también estando con Dios a través de Jesucristo. Bueno, vamos a entonces continuar. En Lucas 15 encontramos a Dios buscando a sus hijos descarriados, es decir, nosotros, ¿no? O sea, el capítulo 15 de Lucas, hermanos, que nos avisa, ahí, por ejemplo, está la parábola de la oveja perdida. De las 100 ovejas, una oveja se perdió. De tantos mundos que hay en este universo, este mundo se perdió, pues la oveja perdida somos, no este mundo. Entonces el pastor, lleno de gozo, invita pues a sus amigos, ¿no? Termino este hermanos. El lleno de gozo invita a sus amigos, ¿no? Dice, gozaos conmigo, dice, ¿no? O sea, en este caso, hermanos, el pastor es pues de Jesús, ¿no? Que individualmente también nos encontró a nosotros y nosotros pues ya nos sentimos felices de que nos ha encontrado y nos lleva, nos ha traído al redil, a la iglesia y entonces, hermanos, pues hace fiesta, gozo ahí en el cielo y así. La oveja perdida se encontró y el pastor hace fiesta, ¿no? Con todos. Le he encontrado a mi oveja. En la parábola de la dracma perdida, hermanos, la mujer invita a sus amigas, no gozaos conmigo. Entonces, hay 10 dracmas y una moneda se perdió ahí, hermanos, pues esto se buscó no sé, dentro de la casa, ¿no? Es como decir, un hermano, nosotros podemos estar perdidos dentro de la iglesia, podemos ser pastor de iglesia y todo, pero perdidos dentro de la iglesia, porque solo Dios sabe lo que hacemos o no hacemos. Entonces, ese es el símbolo, ¿no? De la dracma. Pero cuando es encontrado ese dracma, o sea, hay un encuentro con Dios, o sea, por más que uno esté dentro de la iglesia, entonces recién se da cuenta de que estaba perdido dentro de la iglesia
reencuentro con Dios, entonces hay alegría. La mujer dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi dracma, ¿no? ¿Y qué más dice Lucas 15, hermanos? Ahí está. En la parábola del hijo pródigo, el padre explica, ¿no? Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, hermanos, dice, ¿no? Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Así que ahí está el regocijo y la fiesta cuando volvemos a Dios, hermanos. Estamos con Dios. Desde nuestro punto de vista, el hijo era totalmente indigno, pues, de ser festejado. Tal vez ese es nuestro problema de nosotros, hermanos. A veces somos, ¿cómo diríamos, no? Juzgamos, pero no debemos de juzgar, pues hermanos, nosotros, porque nosotros somos tan igual como el que de repente se ha perdido y así. Entonces, al juzgarnos estamos condenando a nosotros mismos, pues, ¿no? Entonces, pero justamente desde nuestro punto de vista, ese hijo era totalmente indigno de ser festejado, pues, ¿no? Pero el hijo, pues soy yo, dice aquí nuestro hermano, ¿no? Pecador indigno, esa es una verdad, pues hermanos, ¿no? Nosotros. ¿Qué ha visto Dios de valor en mí? Para Él somos lo suficientemente valiosos como para hacer fiesta. Miren, hermanos, ¿ah? Somos suficientemente valiosos para Dios, ¿no? Su alegría es vernos volver a Él. Eso es lo que le alegra, hermanos, volvernos a Él en oración, decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, que le digamos, eso es lo que le alegra a Dios. Nuestro pasado no importa, hermanos, ni siquiera espera a que lleguemos hasta Él, porque el Señor ya nos ve que estamos con la intención de volver, Él mismo corre a darnos la bienvenida a casa, ¿no, hermanos? Entonces ahí está esta parte, ¿no? Cuán valiosos somos para Dios, hermanos. Alguien quería hacer una pregunta, creo. Por el tiempo, hermanito, seamos puntuales. A ver, ¿alguien, alguna pregunta? De, Un comentario puntual. quería comentar sobre el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo no es que regresó así, así por así, ¿no? Sino que él realmente se dio cuenta, ¿no? De que él estaba en pecado, malgastando su dinero y él pensaba, ¿no? Que todo eso era, ¿no? La felicidad, ¿no? De repente, del momento, los amigos y todo. Y hoy en día también eso pasa, ¿no? Con nosotros. Pero él se dio cuenta realmente que lo que estaba haciendo era mal, porque de pronto se encontró eh, de hambre, que malgastó su dinero, ya no hubo dinero, y él reaccionó y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas y no tenía que comer? Y él empezó a buscar trabajo y encontró el trabajo, ni siquiera le pagaban, sino que la comida de los chanchos era su paga para comer él, ¿no? Y se dio cuenta y dice, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores que comen bien, ¿yo qué hago aquí? Y eso pasa también con nosotros, ¿no? Que nos damos cuenta, nos alejamos de Dios y de pronto nos damos cuenta de que alejados de Dios no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, dice Dios, como el granito de mostaza, nuestra fe, ese amor, entonces Dios está dispuesto a recibirnos nuevamente. Él está, porque nosotros valemos mucho, somos joyas, lo más precioso de su creación, somos sus hijos, y Él está dispuesto a perdonarnos, ¿no? Perdonarnos todo lo malo, de repente hemos caído hasta pisar a fondo, ¿no? Así como tantas personas, ¿no? Y entonces, pero Dios está dispuesto a perdonarnos, solo necesita esa fe, así como el granito de mostaza, nada más. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Sí, pues hermanos, así es. Así que ahí está la ilustración del hijo pródigo, hermanos. Vamos a ver ahora, hermanos, la complacencia de Dios. Dice aquí, ¿puede Dios regocijarse? El texto está en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Así dice la Biblia, ¿no? Se gozará sobre ti con alegría, ¿no? Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, el principio, hermanos, el principio, diríamos,
para el gozo, el regocijo de Dios es volver a Dios. Pues si hay esa intención, por lo menos, de volver a Dios, de verdad, hermanos, Dios se siente feliz, se goza, ¿no? Se alegra, ¿no? Fiesta hay, hermanos, ¿no? Y si no hay eso, hermanos, pues el Señor se siente triste de que nosotros no tengamos la intención de volver a Dios, ¿no? De pedirle ayuda a Dios. Bueno, ¿qué más dice aquí? Vamos a ver el comentario. Si alguna vez has pensado en Dios como un padre severo, siempre enojado por tu mal comportamiento, bueno, en Sofonías 3:17 te hará cambiar tu perspectiva de Dios. Bueno, en este caso, hermanos, de hecho, el principio es el mismo, decía, si uno lee el capítulo 3 de Sofonías, el pueblo de Israel se separaba de Dios, hasta los propios sacerdotes eran, ¿cómo diría, hermanos? Corruptos, inmorales, bueno, todo, o sea, pervertido el pueblo de Dios. Y bajo las consecuencias, hermanos, de sufrir, ¿no? Consecuencias de malas decisiones, pues ellos recapacitaban como el hijo pródigo y entonces volvían a Dios. Y entonces el texto bíblico de Sofonías viene ahí, hermanos, ¿no? Cuando vuelven y Dios hace su trabajo, ¿no? De recibir a sus hijos otra vez cuando vuelven. Siempre es el mismo principio, hermanos, ¿no? No es que nos salve en nuestro propio pecado, no, sino que nos salva del pecado, nos saca del pecado, ¿no? Y nosotros también deseamos, ya no queremos vivir en el pecado, sino queremos vivir sin pecado, porque ya sabemos que el pecado nos hace daño. Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? En este texto se encuentra casi todas las formas en las que se puede decir en hebreo estoy contento. Dios siente un gozo inmenso cuando permitimos que nos salve. Pues claro, si le pedimos salvación, Él nos salva, ¿no? Y se siente feliz. Cuando dejamos que habite en nosotros, en medio de ti, dice, ¿no? Eh, cuando dejamos que habite, dice, ¿no? Con nosotros. O sea, se siente feliz cuando le pedimos, Señor, ven a mi corazón, a mi mente, dirige mi vida. Él se siente feliz. Nos llama Jezibá, mi delicia. Se regocija con nosotros como lo hace un esposo con su esposa porque nos ama. Pues hay textos bíblicos, hermanos, también haciendo ver el amor, ¿no? De los esposos como que es el amor de Dios, ¿no? Él es el esposo y la iglesia es la esposa, pues, hermanos, ¿no? Y cuando hay un verdadero amor, hermanos, entonces el verdadero amor se demuestra, ¿no? Con los hechos que para santificar a la iglesia, santificarnos, limpiar nuestro pecado, hermanos, dio su vida al Señor Jesucristo. Ese es el amor verdadero, ¿no? No son palabras nada más de que te quiero, y uno no lo demuestra en los hechos, pues no, hermanos. Entonces el Señor hizo todo eso y entonces eso es lo que muestra en la Biblia, ¿no? Esa relación matrimonial como para hacernos entender que nos ama el Señor, pues como un esposo ama a su esposa. Cuando somos reconciliados con Dios, entramos en una relación de amor con Él y tenemos asegurada su presencia con nosotros. Ahí sí, hermanos, pues tomados de la mano de Dios, felices podemos caminar, contentos, hermanos, porque estamos bajo la protección del Señor. ¿Cómo complacer a Dios, hermanos? El texto dice, porque Jehová se complace en su pueblo, hermosea a los humildes con la salvación. La palabra clave aquí, tal vez, hermanos, hermosea a los humildes. El humilde, hermanos, ¿quién es? La definición está en la vida de Jesús. Él fue humilde. Jesús, como hijo, fue humilde, obediente, hermanos, no hasta morir en la cruz del Calvario. Manso, humilde, hermano, humilde. Entonces, hermoseará la humildad. Seamos humildes, pues, hermanos, ¿no? Porque cuando somos egoístas, orgullosos, altaneros, no sé, hermanos, entonces Dios no puede hacer nada ahí, ¿no? El humilde sí reconoce su condición y busca, ¿no? El perdón, la salvación. Bueno, y ahí es donde el Señor hermosea y se complace Dios en ese pueblo, en esa iglesia. Es posible que Dios se complazca en insignificantes seres humanos, teniendo todo un séquito de seres inmaculados que le adoran. Son preguntas que se hace el hermano. ¿Qué hay en nosotros que le puede dar gozo, hermanos?
¿Qué hay en nosotros que le puede dar gozo? Bueno, Él nos ha creado, pues hermanos, ¿no? Y Él quiere vivir eternamente con nosotros. El amor que Dios nos tiene hace que seamos de gran estima ante Él, hermanos. Pero hay cosas en nosotros que le complacen y otras que le desagradan. Bueno, se complace en nosotros, seres humanos creados por Él, pero le desagrada, ¿no, hermanos? Qué cosa que nosotros no confiemos en Él, no creamos que Él puede hacer maravillas en nuestra vida y aún transformados para vivir eternamente con Él, ¿no? Bueno, en Proverbios 15, 2 Corintios 9, nos habla aquí, hermanos, lo que le desagrada. ¿Qué le desagrada? Y vamos a ver qué le agrada. Lo que le desagrada, dice, el sacrificio de los impíos. O sea, hermanos, el que no cree en Dios, independiente de Dios, es como Lucifer, ¿no? Se independiza de Dios y se corrompe. Y todos los males que hay es a consecuencia de lo que hace pues Satanás. Es el generador de todos los males, ¿no? Entonces, hermanos, eso le desagrada. O sea, Satanás es impío, ¿no? No tiene relación con Dios, se independiza. Entonces, eso le desagrada a Dios, ¿no? Que nosotros estemos lejos de Dios, ¿no? ¿Qué más le desagrada? El camino del impío, ¿no? En el camino del impío es, bueno, hay tantas cosas que el hombre hace en este mundo que tal vez sin darnos cuenta también podemos estar haciendo eso. El camino del impío, eso no le agrada a Dios, pues, hermano. Ahora, lo que le complace, ¿qué es, hermanos? Lo que le complace a Dios es la oración de los rectos, que oremos, hermanos, ¿no? Buscando siempre o estando de acuerdo a la voluntad de Dios. Oremos, ¿no? ¿Qué más, hermanos? El que sigue justicia, el que sigue justicia. Tal vez aquí, hermanos, esto de la oración, miren, hermanos, Daniel, él era un hombre correcto, al agrado, era muy amado por Dios, pero él estaba también pues como esclavo en Babilonia 70 años. Pero ¿qué cosa ha hecho él pues de mal? Nada. Pero ahí la consecuencia de toda la población desobediente, las autoridades sobre todo, ¿no? Ahí las autoridades en este caso pues eran de religiosas y bueno, en realidad el pueblo mismo era pues de Dios. Y hermanos, Daniel en su oración, ya cuando se cumplía los 70 años, él oró de esta manera, ¿no? Dijo, Señor, mira, nosotros hemos pecado. Nosotros hemos hecho cosas malas y tú con justicia has permitido que las consecuencias lo suframos. 70 años, y has dicho que 70 años, y ya se ha cumplido, Señor, ten misericordia, haznos volver a la tierra de Jerusalén, ¿no? Entonces, él se identificaba con todo el pueblo. Esa es la oración de los rectos, hermanos. No es que él decía, Señor, yo no he pecado, no he hecho nada mal, así que por eso escucha mi oración. No, él en su oración decía, él se identificaba con el pueblo, ¿no? Que nosotros, dice, hemos pecado, nosotros hemos hecho cosas malas, nosotros nos hemos apartado de ti. Por eso nos han venido estas consecuencias de la esclavitud. Ahora, Señor, pues tu misericordia, tu promesa de volver. Y entonces inmediatamente viene pues el ángel, hermanos de Dios. Dios está escuchando esa oración. Eso le agrada, le complace así esa oración. Ahora dice, el que sigue justicia, eso le agrada también, hermanos, a Dios y también el dador alegre, ¿no? O sea, cuando uno da con alegría, ¿no? El hecho de que Dios ama a los justos no implica que odie a los impíos, pero no puede agradarse en ellos como se agrada de los justos. Claro, ama a todos, ¿no? Dios, pero los impíos impiden, ¿no? O sea, no pueden beneficiarse, ¿no? De las bendiciones de Dios porque ellos no quieren saber nada con Dios, pues el impío no quiere saber nada con Dios. Pero aunque Dios los ama, pues no. Y bueno, eh, Dios se deleita en aquellos que responden a su amor. Pues claro, ojalá, hermanos, nosotros estemos respondiendo al amor de Dios. Agradar ahora a Dios finalmente es la última parte, hermanos.
Entonces aquí dice, ¿cómo podemos agradar a Dios? Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, en una construcción de un templo hecho de piedras, así creo que era el templo de Jerusalén, de lo que Salomón hizo, ¿no? Un templo de oro, revestido de oro, ¿no? Entonces, hermanos, las piedras encajaban. Había una piedra principal que en primer lugar estaba desechada, pues, pero esa piedra desechada, pues, era la piedra angular. Y en base a esa piedra, creo que en toda construcción hoy en día también debe haber como una piedra angular, ¿no? Que guía pues todo, ¿no? Los ladrillos no lo puedes poner salido para afuera, salido o metido adentro. No, 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 no está, todo está alineado, pues hermanos, en base a un punto importante, ¿no? Entonces la piedra angular y la piedra viva es Cristo, o sea, es el modelo en carácter. Y nosotros cuando si la iglesia es un conjunto de hermanos, entonces nosotros mirando a la piedra principal que es Cristo, mirando su carácter, entonces tenemos que igualito, otra piedra somos viva nosotros, que también somos como un ladrillito que en la construcción. Eso es una metáfora, un simbolismo de la iglesia, ¿no? Como una construcción de un templo con piedras vivas. Y la principal piedra viva es Jesucristo. Como dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, pues nosotros tenemos que ser así como el Señor Jesucristo en esta tierra. O sea, tenemos que mirar a la gente con amor. La gente, por muy mala que sea, tenemos que ver con amor y pensar, nosotros como Señor podemos hacer de que esta persona, por muy mala que sea, pueda conocerte a ti y pueda también ser un hermano de la iglesia, pueda tener vida eterna, ¿no? Y entonces en eso nosotros debemos estar, pues hermanos. Todo ser humano tenemos que verlo así con los ojos de Dios, de salvar a esa persona, ¿no? No, no somos los salvadores, pero que Dios nos utilice como instrumento, orar, no buscar el bien de esa persona como Jesús lo hacía, ¿no? Buscar el bien de las personas, no, entonces, y a ese amor que le mostremos al prójimo, se va a rendir esa persona, por muy mala que sea, entonces el amor de Dios es, pues, como diría, es lo más poderoso, ¿no? Que puede transformar al ser humano, ¿no? Y eso es lo que también a nosotros nos mantiene aquí en la iglesia, en esta sala también, ¿no? El amor de Dios nos mantiene siempre detrás de él. Eh, Dios siempre da el primer paso, ofreciéndonos su amor y su salvación. A partir de ahí nos deja libres para elegir si responderemos a su amor, hermanos. Sí, pues tiene que haber un libre albedrío, hermanos, para que se muestre el verdadero amor. No se puede obligar a nadie. En caso afirmativo podemos responder pues con un simple gracias. Nos vemos en el cielo. Como la respuesta del ladrón, ¿no? Que se arrepintió y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, suficiente eso, hermanos, para que sea salvo. O podemos buscar la forma de agradar mejor a quien tanto nos ha amado, dice aquí. Eh, eh, Nuestra respuesta solo podrá ser agradable a Dios cuando sea motivada por medio de Jesucristo. Claro, nuestra mirada tiene que estar en Él, es el camino, a través de Él está la justificación, la salvación. Es la obra de Jesús y su intercesión lo que hacen nuestras acciones agradables a Dios. Permitamos que Él interceda por nosotros ante el Padre, ¿no? Y nos reconciliemos y Él también nos use para hermanos. Solo por su mediación podemos ser considerados dignos al ser transformados a su semejanza. Él es el único mediador, hermanos, y el que puede reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Y todavía dice, ¿cuánta fe se necesita para agradar a Dios, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya hemos estudiado, hermanos, una pequeña porción de fe podríamos tener, más sería de agrado para Dios. Si no hay nada de fe, hermanos, pues no vamos a poder agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Un ingrediente básico para agradar a Dios es la fe.
Pero podemos preguntarnos, ¿tengo suficiente fe como para agradar a Dios? Jesús habló de la fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Cuánta fe es eso, hermanos? Es pequeñito, pues no un grano de mostaza. Ahí está en el dibujo, hermanos, un grano de mostaza. Pequeñito, ¿no? En cierta ocasión, un padre llevó a su hijo a los discípulos de Jesús para que lo sanasen. Estaba endemoniado, ¿no? Ellos no pudieron, pues, botar al demonio, hermanos. Así que cuando Jesús llegó, el padre le pidió, pues, no, que realizase el milagro. Le dijo, a ver si puedes hacer algo por mi hijo, por favor, hazlo. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo, hermanos? No, le dijo, pues, si puedes creer, al que cree todo le es posible, le dice, ¿no? Bueno, el padre estaba pues desanimado, ¿no? La petición del padre incluyó la frase, si puedes hacer algo, ¿no? A lo que Jesús replicó, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El padre le ofreció la poca fe que tenía, ¿no? Si puedes hacer algo con esto, hazlo, por favor. Una pizca de fe fue suficiente. Jesús acepta aún la fe más pequeña, hermanos. Ojalá que tengamos esa fe, lo más pequeñito por lo menos, para que el Señor opere milagros en nuestra vida. Para gloria del Maestro, ambicionar, cultivar todas las gracias del carácter. Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues Enoc agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enocs, hermanos. Ojalá que nosotros también seamos, pues, esos Enocs. Jesús nos concede el privilegio de llamar al Dios infinito nuestro Padre, ¿no? Eso es lo que dijo, ¿no? Este nombre pronunciado cuando le hablamos a Él y cuando hablamos de Él es una señal de nuestro amor y confianza hacia Él y una prenda de la forma en que Él nos considera y se relaciona con nosotros. Pronunciado cuando pedimos un favor o una bendición, es una música en sus oídos. Qué bonito, hermanos, ¿no? Cuando en nuestra oración decimos Padre nuestro, querido Padre, no sé cómo tú le dices a Dios, pero es música para Dios cuando nos acercamos a Él así, como hijos, ¿no? Y le pedimos a nuestro Padre, y le pedimos en nombre de Jesús, entonces podemos recibir todo lo que le pedimos. Así que hermanos, ese es el resumen. Voy a pedir a algún hermano o hermana que esté de repente ahí puede prender su micro. Hermana Belea puede prender su micro para despedirnos con una oración. De repente ya está en sus actividades, nos hemos pasado de hora. A ver, hermano, a ver, algún hermano o hermana que esté aquí disponible, prenda su micro y despídanos con una oración. Si no, yo voy a hacer la oración por hermanos, ¿ya? Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Hemos hecho un resumen muy largo, tal vez, Señor. Y ya tus hijos están en sus actividades. Bendito Padre, bendícelos, ayúdalos, Señor, en sus trabajos, en toda actividad que estén haciendo ya, Padre. Por favor, Padre, ayúdanos a nosotros en este día a hacer lo que tú, lo que tú has hecho y harías, Señor. Úsanos como instrumento que podamos amar a todos nuestros semejantes, vecinos, amigos, la familia, todos, Padre, que podamos amar como tú has amado, Padre. Danos ese amor, Padre. Te suplicamos sus favores en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, mi hermano.